Hola, hola. Vamos a hablar un poco hoy. Aquí estamos con ustedes de la litiasis vesicular. Ya habíamos prometido, después que vimos el tema de acetilcolina y hemos visto algunos shorts que hemos subido, vamos a seguir con esta patología de la parte que comunica al hígado con el aparato gastrointestinal, llámese duodeno. Hoy vamos entonces a hablar de la litiasis vesicular, la vesícula biliar y sus patologías. Claro, vamos a mencionar que hay algunas patologías que las veremos hoy, mencionarlas como complicaciones. No vamos a hablar de la colecistitis, del impacto encístico, del hidrocolecisto, que son algunas de las enfermedades que puede sufrir la vesícula cuando vemos en su interior toda esta cantidad de cálculos. Se llaman cálculos biliares. Vamos a hablar cómo están compuestos, cuáles son los más frecuentes, todo esto en el día de hoy. Así que vamos a ir adelante con este fabuloso tema. Vamos a ir. ¿Qué tema vamos a ver? Un tip sobre la importancia de la investigación como parte fundamental del aprendizaje. Ese tip lo vamos a ver cortito en el día de hoy, a ver por qué investigando es como más se aprende. Vamos a ver revisión anatómica de la vesícula biliar, revisión anatómica de las vías biliares extrahepáticas, cómo se comunica la vesícula con el colédoco. Ahí tenemos una imagen ya puesta, la vesícula, cómo se comunica con el colédoco y cómo su contenido llega al duodeno, donde esta bilis va a servir de emulsificante, va a lograr desintegrar esas grasas, esas proteínas, para que puedan ser absorbidas adecuadamente. Por eso es cuando hay un déficit de la función de la vesícula, de las vías biliares, de la bilis, por eso es que se producen diarreas, llámese esteatorreas, asociadas incluso con la pancreatitis. ¿Por qué? Porque este alimento, este contenido que comimos, no se puede digerir, llevarlo a partículas más pequeñas y ser absorbida. Y entonces se va como diarreas o esteatorreas, ¿qué se llama? ¿Qué son las micelas? En química, teoría micelar para la formación de los cálculos biliares, tipos de litiasis en el cuerpo humano, la enfermedad de las 4F, vamos a ver de las 4F, eso en semiótica médica se estudia, ¿por qué? Vamos a verlo después. Epidemiología de la litiasis vesicular, semiología de la litiasis vesicular, complicaciones de ella, diagnóstico y tratamiento general. Ok, puede haber un tratamiento médico que por el desarrollo de la parte de laboratorio del tratamiento no quirúrgica, pero en realidad prácticamente muchas veces hay que llegar al tratamiento quirúrgico. Así que vamos a empezar. Ok, ahí tenemos un estudiante a forma caricaturesca buscando en su laptop, investigando sobre todos los aspectos del globo, del ADN, de toda la ciencia, buscando y buscando. Porque cuando tú buscas, encuentras. No esperes que el conocimiento llegue a ti espontáneamente. Hay que salir a buscar. A eso le llamamos investigación. Por tanto, vamos a poner esta pantalla en blanco para que se vea lo que queremos mostrar. Aprender investigando. Fíjense que, como les decía, cuando tú buscas conocimiento, estás delante del conocimiento. No esperas a que te caiga, como un pajarito en un nido, que viene el pájaro o la madre pájaro y le trae ese alimento al pico. No, no. En el caso del conocimiento hay que salir a buscar, interesarse. Y es cuando más se va a fraguar adecuadamente ese conocimiento. Por tanto, fíjense, podemos enseñar a otras personas. Excelente, cuando enseñas a otras personas, aprendes. Mientras más enseñas, más aprendes. Aprender haciendo quiere decir que la práctica es el criterio de la verdad. Cuando tú en la práctica haces algo, lo aprendes y sobre los errores aprendes más cada día. Participar en debates, ver demostraciones, ver videos, escuchar podcasts, leer, ir a clase, etc. Todo esto es excelente, interesantísimo. Pero ¿qué pasa? Investigar es una herramienta para generar conocimiento. En este caso estás generando conocimiento. Es importante.
no los estás grabando, la memoria puede fallar, no los estás recibiendo, sino que tú estás saliendo a buscar esos conocimientos. Por eso investigar forma parte de uno de los pilares fundamentales del aprendizaje. Facilita el aprendizaje. Por eso es que estoy diciendo que esto facilita el aprendizaje. Ayuda a comprender el problema. Si estás buscando algo, por ejemplo, sobre la litiasis vesicular, como estamos hablando hoy, te preguntarás, litiasis vesicular, litiasis ¿qué es? Piedras, vesicular, vesícula. ¿Y cómo esas piedras se forman? ¿Cómo llegan ahí? Eso que me intriga, eso que voy a buscar. Cuando te lo aprendes, es imposible que se te olvide y te va a dar una base mayor de conocimiento. Ahora, forma parte del ABP, aprendizaje basado en problemas, del inglés Basic Problem Learning. Es importante, o el ABE, que es el aprendizaje basado en evidencias. Esto es lo último que hay, lógicamente, con respecto al aprendizaje de todo educando. Se varía de acuerdo al nivel. Si eres más pequeño, te ponen pequeñas investigaciones. Si estás a nivel de residente, de interno, ya médico, casi final, ya te van a buscar casos clínicos específicos, investigaciones, etc. Y tú vas a aprender con esa búsqueda del problema o sobre ese tema. Por eso le digo, y ya corto para seguir el tema, que el aprender investigando es la mejor forma de aprender. Investigando se aprende, o se aprende investigando. Así que nada, seguimos adelante en nuestro tema de hoy. Esto es un tip muy rápido para seguir afianzando sobre la forma de poder aprender cada día más y mejor. Ok, ahora bien, papel de los ácidos y sales biliares. Fíjense, vamos a ver históricamente en química, estudiamos los distintos estados en que puede estar la relación del el soluto, el sobrenadante, o sea, el líquido y el soluto. Quiere decir que hay estado de insaturación cuando el líquido, por ejemplo, se pone el ejemplo de los azúcares, una cantidad de agua X, se le echa una cantidad de azúcar, prácticamente se revuelve y prácticamente no se ve ni un granito de azúcar. Eso es que está insaturada. El estado de saturación es cuando prácticamente ya tú echas un poquito de azúcar y la mezcla se ve un poquito más densa. Lógicamente tú tienes su medición y llega el momento en que ya también se ve un poquito más oscura porque ya está más saturada. Y prácticamente cuando es sobresaturada, como es el caso de cuando ya las sales biliares no cumplen su cometido de mantener esa bilis hidrosoluble y en un estado bastante líquido, llega el momento en que va a la teoría micelar, a formar micelas, a agregaciones y forma los cálculos, por diferentes causas, pero bueno, forma los cálculos biliares. En ese caso, esa bilis está sobresaturada. Es una teoría importante, de acuerdo a esta teoría micelar, que la vamos a ver más adelante, de acuerdo al triángulo de Admiral-Small, con respecto a las tres aristas fundamentales que forman el contenido de la bilis, que son las sales biliares o ácidos grasos, o ácidos biliares, perdón, la lecitina y el colesterol, que es lo que más componen, además de otros elementos que veremos, pero la mayor cantidad de componentes sería estos tres elementos, los ácidos biliares en mayor concentración para que esté líquida esa bilis, por eso es que forma parte del cálculo, la lecitina y colesterol. Por tanto, la mayor cantidad de contenido de los cálculos biliares son de colesterol o colesterina. Vamos a ver entonces, a seguir adelante con el tema. Ok, rápidamente la anatomía descriptiva de la vesícula y vías biliares, veíamos la vesícula ubicada en la cara abdominal o cara inferior del hígado, en la parte aquí, formando parte prácticamente a lo que es a la derecha prácticamente del lóbulo cuadrado, este que está aquí, y prácticamente formando parte de una de las aristas del lóbulo cuadrado del hígado.
ahí, en la fosa de la vesícula biliar, prácticamente. Y proyectándose en el hipocondrio, aquí en el hipocondrio derecho, debajo de las costillas. En ese punto, ahí encontramos la vesícula biliar y ya conocemos algunos de los elementos que vamos a detallar hoy, que sería cómo se conecta ella al hepático común formando el colédoco, que llamado cístico. Vamos a ver, vamos a repasar un poquito esta materia hoy, todas estas vías. Y las relaciones anatómicas se relacionan con el hígado, para el superior, con el ángulo, aquí el ángulo hepático o la flexura cólica derecha, aquí donde termina el ascendente, el colon ascendente y comienza el colon transverso. Ahí se relaciona también con parte del duodeno, la parte superior del duodeno, tiene algunas relaciones anatómicas y ahí la podemos encontrar, aquí, en la parte inferior del hígado, ahí. Esto de forma general. Vamos a detallar ahora algunas características de este órgano. Ok, vamos a ver, recordar que el abdomen se puede dividir en 4 cuadrantes, partiendo de 2 líneas, una línea media que va por el apéndice sifoide al pubis y pasa por el ombligo, y prácticamente una línea horizontal que cruza por el ombligo. Aquí está el cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. De acuerdo a esta forma, estaría en el cuadrante superior derecho. Vamos a delimitar un poquito más con la división de los 9 cuadrantes. Sería en 2 líneas medioclaviculares, una por el borde subcostal, la cresta ilíaca, que cruza formando 9 cuadrantes. En este cuadrante, el cuadrante hipocondrio derecho, ahí se proyecta la vesícula biliar. Ahí se proyecta la vesícula biliar. Este sería epigastro, hipocondrio izquierdo, donde está el bazo. Aquí prácticamente el colon ascendente, colon descendente, las asas intestinales, fosa ilíaca derecha e izquierda y el hipogastrio. Pero bueno, ahí en este hipocondrio derecho es donde se proyecta. Ahí es donde vamos a ir a buscar el punto de Murphy, la maniobra de Murphy. Ahí es donde vamos a buscar el fondo de la vesícula semiológicamente. ¿Ok? Muy importante. Estos son los 9 cuadrantes importantes del abdomen. Ok. La vesícula biliar. Ya viendo un poquito sobre ella, es un órgano hueco, lleno de bilis, que de volumen de 50 a 70 mililitros o más, características de 5 a 7 centímetros, de 5 a 7 centímetros de longitud, con 5 centímetros de diámetro aproximadamente. Ya vimos dónde se ubica, su contenido es bilis, tiene un fondo, cuerpo y cuello. Del cuello, las válvulas de Hester, comenzando el conducto cístico. Vamos a verlo solo. La bolsa de Hartmann, que está por aquí, la bolsa de Hartmann. La ubicación y relaciones ya la vimos anteriormente, al principio, ya está ubicada, ya dijimos, la fosa de la vesícula biliar, en la cara diafragmática del hígado, etc. Las características físicas ya las vimos. Tiene una pared, unas capas mucosas y unas capas musculares, son inervadas por el simpático y parasimpático, pero su función fundamental, su contracción, depende de hormonas, de la colecistocinina y del vaso intestinal vasoactivo, el péptido intestinal vasoactivo, que lo explicaremos un poquito más adelante. Y función o fisiología, lógicamente, cuando necesita el alimento llega, hay estimulaciones, como dije, estimulaciones hormonales, que son la colecistoquinina, segregada prácticamente por el PAC, por este péptido, etc., a nivel duodenal. Y ¿qué pasa? Que se segrega, entonces aumenta las presiones, aumenta la concentración del músculo y lógicamente la bilis avanza y llega existe la bilis A, una bilis del hígado, la bilis B, una bilis que es la vesícula biliar más concentrada, que se concentra con absorción de agua, y después esa bilis, ya como bilis C, pasa al duodeno para emulsificar las grasas y realizar la digestión de grasas y proteínas, etc. Llevar a las grasas a las mínimo pequeñas partículas llamadas kilomicrones, que así es absorbida a nivel
de la mucosa intestinal, de la mucosa duodenal. Esto es prácticamente importante lo que tenemos sobre la vesícula biliar. Vamos a ver algunas funciones más adelante. Así están compuestas las vías biliares extrahepáticas. Ligamento, está el ligamento, aquí, ligamento lógicamente hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal que va del, aquí prácticamente, recordar que hay un ligamento que va, aquí no lo tengo ahora, que va del hígado a lo que es al duodeno, a la parte superior, que contiene la tríada portal. Este ligamento contiene la tríada portal, donde el colédoco está prácticamente aquí delante de la vena porta y a la derecha, y la vena, lo que es la arteria hepática propia, va al lado aquí, y la vena porta detrás, esa triada, y recuerden que están delante del hiato de Winslow y delante de la vena cava inferior. Ahí. Conducto hepático de derecho e izquierdo, hepático de derecho e hepático izquierdo forman el hepático común. Prácticamente el hepático derecho e izquierdo miden de 3 a 5, de 4 a 5 centímetros, vamos a ver estas medidas más adelante. Conducto hepático común, que mide de 3 a 5 centímetros, 3 a 4, se une al cístico y forman el colédoco, el cual va a terminar en la ampolla de Vater a nivel de la cara medial de la porción descendente del duodeno. Conducto cístico ya lo habíamos visto, vamos a detallarlo más adelante. Y biliary common ductus, el colédoco, el conducto biliar común, y la ampolla, el conducto de Vater transmural, este que está aquí, la ampolla de Vater, de 1 a 2 centímetros, prácticamente ahí. Ya, que se une junto con el conducto principal de Wilson, del páncreas, y termina junto en la ampolla de Vater. Recuerden que vimos un poquito más esta anatomía, estamos detallando hoy, porque estamos en lo que es litiasis vesicular. Y es bueno refrescar estas vías. Por donde un cálculo, después de formado, ya sea, puede formarse inclusive por causa de colestasis, es más raro, pero puede formarse más bien en las vías biliares intrahepáticas. Pero lo más frecuente es que se forme en la vesícula y viaje a través del cístico colédoco y puede a veces estancarse, dando lugar a un stop, un impacto del cístico o una litiasis coledociana, dando lo que sería un intraobstructivo, muy importante. Y, ok, aquí tenemos entonces el conducto cístico un poquito más detallado, es el que va desde prácticamente la bolsa de Hartmann, aquí, o el cuello de la vesícula, hasta unirse al hepático común. Prácticamente, y ahí forman el conducto colédoco. Ahí en ese punto. Estas medidas pueden variar. De 2 a 3 centímetros con 3 milímetros de diámetro. Aquí hay una porción rugosa y una porción lisa. Una rugosa que tiene las válvulas de Heister. Esta que está aquí, las válvulas de Heister. Y el esfínter de Lucken. El esfínter de Lucken y de Heister. Prácticamente. Muy importante, la porción lisa y la porción rugosa, que tienen el esfínter de Lucken y las válvulas de Heister. Ahí se pueden estacionar, pequeños cálculos, pueden estar dando lo que se llama el impacto del cístico. Muy importante. Este cuadro da un cólico biliar muy intenso, muchas veces, y a veces, posiblemente a veces es de operación. Constituye una urgencia quirúrgica. Ok. Conducto colédoco, prácticamente el conducto colédoco es el que se forma después que el cístico ha llegado a unirse con el hepático común, y en ese punto comienza el colédoco. Lógicamente se ubica donde, como dijimos, en la tríada portal, en lo que es el colédoco, aquí ubicado a la derecha de la arteria hepática propia y delante de la vena porta en esa tríada. Termina en la ampolla de Vater, como dijimos aquí. Aquí en este punto. Mide de 5 a 15 centímetros
puede ser de 5 a 15, más o menos largo, con un diámetro de 4.5 a 5, prácticamente una medida de 4.5, de 2.5 a 5 milímetros, a 5 milímetros. Tiene una porción supraduodenal, una retroduodenal, una intrapancreática, cursa por dentro del páncreas, se une al conducto de Wilson o principal, prácticamente, y en la porción transmural ya coincide con este conducto de Wilson. Ahí en ese punto está lo que se llama el esfínter de Oddi, esfínter de Oddi, muy importante, que responde a este péptido intestinal vasoactivo, responde también a la colecistocinina, etc. Y todo esto ayudado con el parasimpático, muy importante. Estos son los datos más fundamentales de lo que es el coledo. Puede constituir una bilis C prácticamente ya lista para ser segregada, para emulsificar las grasas. Ahí se pueden acumular, lógicamente, cálculos, pueden haber parásitos, como son el ascaris, la fasciola, etc. Todo esto podría ser estudiado más adelante como ísteno obstructivo, más adelante. Hoy estamos nada más con la litiasis vesicular y sus complicaciones. La ampolla de Vater. La ampolla de Vater, que es esta que está acá, fíjense que existe la papila duodenal mayor y la papila duodenal menor. Esta papila constituye en ese punto la llegada del conducto de Wilson y la llegada del coledo. Y ahí va a haber un área de esfínter, que sería prácticamente el esfínter de Oddi, en honor a Ruggero Oddi en 1887. Se relaja con la acción de la colecistitimina, la colecistocinina, como le decía, y el péptido intestinal vasoactivo, como le decía. Ahí. Bien, este esfínter de Oddi puede tener problemas de función, dando obstrucción a la secreción de la bilis. Puede haber cálculos impactados, como es el síndrome de Opie, obstrucción a ese nivel, como es el síndrome de Opie, lo mencionaremos hoy, que puede ser por cálculos, por cáncer, ampuloma, etc. Obstrucción del esfínter de Oddi es el síndrome de Opie. La vesícula biliar y todo esto, quería ponerle aquí en esta gráfica las medidas para que no se les olvide. Medidas aproximadas de la vía biliar extrahepática. Tenemos 4 a 5 el hepático derecho, hepático izquierdo. Esto es, ahora, dado igual al hepático común, que viene de 2 a 3 centímetros antes de unirse con el cístico. Tenemos ahí la vesícula, que tiene de 50 a 60 mililitros de contenido, puede ser más o menos, y 7 por 5 de diámetro. Y este repaso lo mencionamos anteriormente. Aquí tenemos el 3 milímetros de diámetro del cístico, de 2 a 3 centímetros de largo, con las características mencionadas. Y tenemos el coledo hasta aquí, con las 3 porciones ya estudiadas, de 5 a 15 centímetros de largo y 4.5 centímetros de diámetro, prácticamente, de diámetro. Aquí, ¿quién sigue? de 4 a 5 milímetros, prácticamente, aquí, perdón, de 4 a 5 milímetros de diámetro. 4 a 5 centímetros es muy grueso, no, es milímetros, perdón ahí. Y tenemos la ampolla de Vater de 2 a 10 milímetros de longitud, aquí de 2 a 10 milímetros, prácticamente de 1 centímetro a 2 centímetros de largo, lo que es el canal ampollar de Vater, en la ampolla de Vater, en la papila duodenal mayor, en la cara interna de la porción descendente del duodeno. Miren todos esos datos. Ok. ¿Cuál es la irrigación arterial? La irrigación arterial, lógicamente, de la vesícula es la arteria cística, que viene de la arteria la arteria hepática propia, se divide en 2 ramas. La derecha da la cística. ¿Dónde la podemos encontrar? En el triángulo de Calot, aquí. La cística, esta que está aquí, de esta rama, y ese es el triángulo de Calot. ¿Ves? El triángulo de Calot es prácticamente el conducto
hepático común, el cístico y el borde inferior del hígado. Eso es el triángulo de Carot. Ahí es donde se va a buscar normalmente para ligar la arteria cística en una operación, ya sea abierta o por endoscopía, laparoscópica. Ahí es que se va a buscar. Muy importante. Son la irrigación venosa son pequeñas venas que van hacia la vena del sistema del aporo. Muy bien. La vesícula biliar también tiene comunicación directamente con el hígado, que son los senos de Rokitansky, que no lo estamos viendo aquí ahora. Cuando usted retira la vesícula puede sangrar un poquito, porque le llega a través directamente desde el hígado, de ese lecho. Ahí tiene comunicación con la vesícula biliar. Ahora bien, vamos a ver aquí. Recordarle quién es la bilis. La bilis se formó, recuerden, por el mecanismo del grupo N que formaba el grupo hemo, que se convertía en biliverdina y en bilirrubina, que llegaban a lo que es el hepatocito, y por la uridingluconiltransferasa se convertían en bilirrubina de no conjugada a conjugada y pasaban al canalículo biliar. Ya en el canalículo biliar se unían a lecitinas y colesterol, y también formando con ácidos biliares formaban la bilis. La bilis está compuesta entonces por estos tres elementos: lecitinas, colesterol y ácidos biliares. Esa bilis, lógicamente, que puede dar lugar a estercobilina o urobilina por su mecanismo normal. Esta bilis debe tener una concentración adecuada. Recuerden que ya esta bilis va para las vías biliares extrahepáticas que vimos actualmente. Esa bilis ya viene aquí. Esa bilis viene por aquí y ya viene como bilis en una concentración un poco más espesa, o bilis A. Vamos, la A pone aumentada de concentración. A aumentada. Pasa, una puede seguir directa, ¿ok? Pero normalmente este esfínter hace que ella pase a lo que es la vesícula biliar, donde se concentra. O sea, donde ella viene, concentrada, y le saca agua, lógicamente, en cantidades bien calculadas. La deshidrata un poco más y la concentra. Esa bilis ya después toma una bilis C, que es concentrada, lista para su proceso. Recordar, bilis A aumentada, bilis B alta, pero bueno, B está en la vesícula, pero recuerden que vesícula biliar es con B corta, pero B, vesícula, y la C, colédoco, que va ya a hacer su trabajo en el duodeno. ¿Qué pasa? Que si hay mecanismos de alteración, éxtasis y cálculos, etcétera, trastorno de lo que es la función vesicular de la secreción, el éxtasis sobre todo, va a hacer que esta bilis se concentre demasiado. Además, dependiendo si tiene alto contenido de colesterol y lecitina y menos sales biliares, como vamos a ver en la teoría micelar, lógicamente se va a formar cálculos en el interior de esa vesícula. Y ahí viene el origen de los cálculos biliares. Esta es la irrigación y estas son la formación, los elementos fundamentales. La bilirrubina ya conjugada, aquí era no conjugada, más lecitina, más ácidos biliares, forman la bilis. Ahí está la formación, etc. Función de la bilis: sustancia tensoactiva. Esta bilis es capaz de llevar la grasa a estructura micelar, estructura prácticamente kilomicrones. Sustancia tensoactiva, emulsificador de las grasas. Cuando llega la bilis, lleva la grasa a este estado de kilomicrón, que es absorbible, lógicamente, permitiendo facilitar la función de la lipasa pancreática. La lipasa que segrega el conducto de Wilson del páncreas, que viene inactivo, por ejemplo la pancreosimina, etcétera, la lipasa pancreática, la amilasa pancreática, el pexinógeno, etcétera, que se activan a nivel del duodeno. Le es más fácil, lógicamente, cuando está en forma emulsificada, dividida por esa bilis, y se absorbe mejor a nivel de la posición duodenal e intestinal.
Esa es la función de la bilis fundamentalmente. Ahora bien, formación de cálculos biliares, cálculos mixtos. Los cálculos por lo general, lógicamente, son mixtos, están formados de muchos elementos, los vamos a ver. Y prácticamente este triángulo es el que más se estudia según la fisiología de Guyton y otras fisiologías. Este triángulo donde prácticamente el colesterol, los ácidos biliares y la lecitina forman parte de las aristas de ese triángulo, con curvas internas que dan una fase micelar o micelas y cristales en líquido, y prácticamente áreas ya que, si está por encima de esa curva, va a ser más cerca de colesterol, se van a cristalizar, se van a formar los cálculos. Esta teoría es muy interesante, le llama la teoría micelar. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de cálculos que podemos encontrar en la vesícula? Hay cálculos raramente de calcio, más bien son más de calcio puro, es muy raro, son más bien en el riñón, los de calcio puro. Los facetados, cuidado, very careful con los cálculos facetados, porque si hay un cálculo facetado, quiere decir que pueden haber otros cálculos. Esto, cuando se operaba siempre la vesícula, cuando se opera la vesícula, debe abrirse y mirar esos cálculos para ver qué tipo de cálculos son. Si son facetados, si son redonditos o facetados, porque si está facetado quiere decir que había otro cálculo unido, y dónde está hay que buscarlo para no dejar cálculos en la vía biliar. Ahora, hay cálculos de colesterol y los pigmentarios, de colesterol puro o los mixtos. Por eso le digo que colesterol puro son radiotransparentes, no se va a ver en rayos X, puede verse quizá una resonancia o lógicamente una sonografía, pero en el rayos X no se ve. Está el mixto, formado de colesterol, calcio, bilirrubina, proteína, carbohidratos y fosfatos. ¿Ven? Aquí tenemos los cálculos, aquí tenemos algunos facetados, como les digo, miren los facetados, porque están unidos uno con otro, etc. Y hay pigmentarios como son negros, de bilirrubina, carbonato, fosfato, calcio, proteína. Miren que puede tener calcio, pero lógicamente no calcio como puro, 100%. El calcio es mucho menos, lógicamente, en el cálculo, el cálculo biliar. Lógicamente, están en vesículas y en las vías biliares, lógicamente, están los que son de bicarbonato, calcio también, ácido palmítico y ácido esteárico. Estos son prácticamente en las vías biliares, porque son cálculos que están, lógicamente, los de la vesícula son por causa de la concentración de la función alterada de la vesícula biliar. Pero estos que están en la vía biliar, vías biliares desde arriba, pueden venir desde el hígado, por eso les decía, y ni siquiera llegan a la vesícula, pero están directos en lo que es colédoco, los pigmentarios. Estos son la mayoría de los cálculos que podemos encontrar. El cálculo en sí, entonces, se convierte, independiente de la forma, de la consistencia, en un obstáculo, en un elemento obstaculizante de la vía biliar, y el problema fundamental es su impactación, si es cístico, impacto del cístico, si es colédoco, litiasis colodociana, se pueden infectar dando las colangitis, etc., con la llamada triada de Charcot, con fiebre, escalofrío, íctero, que se puede dar si este cálculo se infecta. No debe haber cálculo en las vías biliares. Esto es un problema anormal. Ok. Epidemiología de la litiasis vesicular, mucho más frecuente en mujeres, lógicamente. Como que habíamos hablado de las 5 F, una de las F es female, o sea, de las F es female, en inglés, femenina, de 4 a 1. De cada 5, 4 son mujeres y 1 es hombre. Mucho más frecuente en mujeres. Más frecuente en mujeres entre 40 y 50 años. Lógicamente, esto forma parte de la otra F, 40. 40, 40, de 50 años. Muy relevante con las mujeres de alta fertilidad. Fertility es la otra F, vamos a explicarla ya. Y la otra, no se la voy a decir mucho, que no me escuchen. Esta es una palabra que no le gusta a las mujeres. Fat, gordita. Ok. Así que son las 4 F que explicaremos más adelante. Ok.
Vamos entonces a seguir. Aspecto importante en la formación de los cálculos biliares. La teoría micelar. Fíjate que la teoría micelar tiene el triángulo de Admiral-Small como explicación. Hay un polo, un lodo biliar. El lodo biliar está muy relacionado con el gen MUC. El lodo biliar porque afecta la alteración de la absorción de agua o no, y mucha absorción de agua, y se forma un lodo, como si fuera el lodo. Ustedes han visto el lodo, ese barro que se ve donde hay agua, en los ríos, barro biliar, así igualito. Dos genes del MSU1, MSU2 y MUC3, la bilis sobresaturada, hemos hablado, cuando predominan, vamos a ver aquí, cuando predominan el elemento colesterol sobre el elemento ácido graso y lecitina, lógicamente la curva se va por encima, aquí por encima, la agregación micelar, y se forma el cálculo biliar más frecuente. El éxtasis biliar de las vías biliares, el éxtasis biliar también relacionado con la absorción más frecuente de esa agua, y se concentra más la bilis. Defectos de la colecistoquinina 1 y aumento de la absorción del colesterol en intestino. O sea, asociado con la hipercolesterolemia, o la absorción aumentada a nivel de intestino. Así que muchos factores, además de, como les decía, de esta gráfica, esta curva, que los ácidos biliares, lógicamente, bile salt, las sales biliares, está en relación directa con la concentración de lecitina y ellos en sí, y el colesterol en esta parte de la lista. Por ciento de colesterol, por ciento de lecitina y de sales biliares. Esta cara es prácticamente sales biliares, lecitina y colesterol. Lógicamente, si aumenta el colesterol, hay más formación de cálculos biliares. Si aumenta la lecitina también, pero si aumenta, aquí si aumenta la cantidad de ácidos biliares, se mantiene más solvente, más líquida esa bilis, menos sobresaturada. Esta es la explicación de la teoría micelar de Admiral-Small, que está en la fisiología gastrointestinal. Ahora, teoría de los transportadores. ¿Qué pasa? Miren, estos son dos hepatocitos. Hay un transportador ABCG5, lo vamos a encontrar aquí el ABCG5 aquí. Este es el canalículo que transporta, lógicamente, son transportadores el ABCG8, prácticamente el 5 y sobre todo aquí muestran el 5. Y que este es el canalículo biliar que se encuentra dentro de los hepatocitos, a través de los hepatocitos, y inhibe esa transportación adecuada. ¿Ves? Prácticamente este es el hepatocito. Aquí está el canalículo biliar, aquí lo ven, canalículo, igual que esto que está aquí es un esquema. Y lógicamente estos transportadores que afectan el paso de esos elementos que forman la bilis es un poco más licuada, como lo son las lecitinas, los sales biliares. Acá el elemento sal biliar está más reducido y por tanto hay más tendencia a formarse los cálculos, porque estos transportadores que están aquí no ayudan a la parte de la salida de la bilis a lo que es el canalículo, y lógicamente va entonces a predominar lecitinas y colesterol más que lo que son la parte de las sales biliares. Muy importante. Ahora, la vesícula en fresa y la colesterolosis. Esto es un tipo de, lógicamente, porque también actúa lo que es la mucosa de la vesícula biliar, prácticamente cuando acumulación de colesterol en macrófago, en la lámina propia de esa mucosa, y lógicamente da un aspecto punteado de esto, es por el aumento de colesterol a nivel de absorbido por los macrófagos a nivel de la mucosa de la vesícula biliar y su pared, y le va a ese aspecto de vesícula en fresa o colesterolosis. Este es uno de los tipos de afección de la vesícula biliar
que da el traste con la absorción o no y la mantención de esa bilis insaturada o normosaturada. Algunas variantes de las vías biliares serían, por ejemplo, en el caso el hepático común largo o el cístico corto, y unido a él dando el síndrome de Mirici, un cístico corto que daba lugar a alteraciones en lo que es la salida de la bilis adecuadamente. Todo esto conspira y produce éxtasis biliar. Todas estas anormalidades, que no haya un cístico, que el cístico dé una vuelta antinatural anatómica, que sea muy largo, que esté unido por bridas, etcétera, sea inflamatorio o no, al colédoco, esto evita que haya una afluencia fácil de la bilis y produce éxtasis biliar. Por eso mostramos algunas de estas variantes. ¿Cuál sería la semiología de la litiasis vesicular? Lógicamente, vamos a mencionar antes de hablar de la clínica, lógicamente, si hay una afectación de la bilis, de la afectación de la concentración de la bilis, las características de la bilis, que es que emulsifica las grasas, vamos a hablar de la parte metabólica intestinal. No va a llegar una bilis adecuada a nivel del duodeno. Por tanto, va a haber dispepsias, náuseas, intolerancia a alimentos, pesadez postprandial, diarrea, etc. Todo eso lo podemos mencionar. Y si va a haber acumulación de cálculos en las vías biliares, puede haber cólicos, puede haber molestias, puede haber impacto del cístico, puede haber colecistitis por estos cálculos que pueden infectarse, puede provocar infección vesicular, etc. El cuadro puede estar por ahí. Pero vamos a decir que es una femenina, lógicamente con las 4 F: fat, fertile, forty y female. Las 4 F características de esta enfermedad. Esto es semiología, ¿de acuerdo? No es que quiere decir que toda la que sea gordita, que tenga 2 o 3 muchachos, que tenga 40, 50, ni que sea femenina, va a tener cálculos biliares. Pero estamos hablando de epidemiología, de la forma más frecuente que se puede producir. Dolor en hipocondrio derecho irradiado a la espalda. Es importante este dolor porque hay inervación, lógicamente. Inervación se integra a nivel, inclusive del hombro también, espalda alta, escapular, que puede doler. Inclusive puede confundir con cuando hay, sobre todo, litiasis vesicular, con una epigastralgia alta, inclusive cardiopatía isquémica. Puede confundir inclusive con eso. Un impacto cístico, un problema de vesícula, puede parecer prácticamente cardiopatía isquémica, molestias, angor pectoris, etc. Cólico biliar, dispepsia, náuseas y o vómito, el signo de Chemotski, que es a la percusión, prácticamente dolorosa a nivel de hipocondrio derecho, sobre todo en la parte, el borde subcostal. Y el signo de Murphy, que es agudizado, sobre todo cuando hay colecistitis, hidrocolecisto o un calculito molestando en el cuello de la vesícula, que usted hace la maniobra de Murphy o el signo de Murphy positivo. Esto es que usted coloca lógicamente el paciente y le va a decir, está lo que es vamos a ver ahora la maniobra de Murphy seguidamente. Nada más le vamos a decir que el punto de Murphy es en la línea medio, ahí, la línea medio clavicular, en el hipocondrio derecho, en el cuadrante superior derecho, como le expliqué, cuadrante hipocondrio derecho, en la división del abdomen. Ahí mismo, usted va a poner la mano, le dice al paciente que inspire, que bote el aire, y que inspire. ¿Qué pasa? El diafragma se va a contraer, desciende, empuja al hígado, el hígado a la vesícula, y la vesícula choca con su mano. Y este choque con la mano produce dolor. Esto es lo que va a hacer la maniobra que vamos a ver seguidamente. En el punto de Murphy. Ahora, ¿qué pasa? El punto de Murphy positivo, ya sea en el Chemotski, que es percusión y palpación, en el caso de colecistitis, y hidrocolecisto, porque la vesícula está llena, atención, de bilis o de agua si es hidrocolecisto. Y está la triada de Charcot, que vamos a ver cuál es después seguidamente. La triada de Charcot, que es fiebre, ictericia, lógicamente, y el signo de Murphy positivo, la ictericia
y puede haber dispersia o vómitos también. Ahora bien, el dolor en el punto de Murphy, mientras el paciente hace una inspiración profunda, ahí, en la mano, ahí usted pone las manos de esta manera o de esta, y va a ver cómo choca la vesícula y el paciente hace un stop, porque le duele. Positivo en colecistitis, impacto del cístico o hidrocolecisto. Muy importante, esa es la maniobra de Murphy. Este es el punto y la maniobra. O Chervonsky si es a la percusión. ¿Cuál es el diagnóstico? La clínica, la imagenología, la ecografía y la resonancia, el MRI, la resonancia magnética. Lógicamente, la ecografía es de mucho valor porque está lleno de líquido, es ecogénica, lógicamente, es ecolúcida, pero a la vez tiene una gran ecogenicidad y hace diagnóstico. Prácticamente, la clínica que habíamos mencionado y la imagenología. Vamos a ver ahora aquí cómo se ve la vesícula, inclusive ahora más adelante. Aquí tenemos el MRI con la ecografía. Ahí está la vesícula. Miren aquí un cálculo biliar, miren que bien se ve. Y aquí en la resonancia nuclear magnética, miren la vesícula que es agrandada. En ese corte, a ese nivel, prácticamente a nivel de L1, L2, ese corte, se va a ver la vesícula dilatada, en este caso normal, pero aquí está agrandada con un cálculo, miren, muy próximo al cístico, al cuello. Ahí, ese cálculo lógicamente va a provocar cólico biliar, porque no sale por el cístico, hace presión, cuando se contrae la vesícula, cierra la salida y hace, ahí eso constituye el cólico biliar. ¿Cuáles serían las complicaciones? Lógicamente, la colecistitis aguda, la inflamación, ¿ves? La triada del Charcot, que habíamos hablado, que sería ictericia, dolor hipocondrialégico y fiebre. Lo que es la ictericia, el dolor y la fiebre, que es la triada del Charcot, lógicamente. Fiebre y escalofrío, dolor abdominal, la ictericia y la fiebre. Importante. El impacto del cístico, lógicamente, cuando el cálculo va y si en una de estas valvulitas de Heister por aquí, o acuérdense que tiene un esfínter, aquí se puede hacer un stop y no avanza. Y esto va a provocar lo que se llama el impacto del cístico. La litiasis colodociana, lógicamente acá, también va a haber una colangitis, la presión retrógrada, va a haber colangitis intrahepática, etcétera, se puede infectar. Icterobstructivo, lógicamente, va a ser un icterobstructivo con acolia fecal, etcétera. La ictericia de tipo verdínico, obstructiva, con con prurito, todo eso. El hidrocolecisto y perforación vesicular. Inclusive perforación vesicular, cuando hay un plastrón vesicular, puede abrirse inclusive a colon, a duodeno, a intestino delgado, dando una fístula biliar, biliodigestiva. Es importante, una fístula biliodigestiva. Ahí está otra forma, miren aquí cómo se ve, agrandada con múltiples cálculos en su interior. ¿Ven? Ahí. Muy importante. Ahora bien, ¿cuál sería fundamentalmente el tratamiento general de la litiasis vesicular? El tratamiento de cólicos, si aparece medicamentos, constituye una emergencia hospitalaria, muchas veces vienen pensando que tiene un principio de infarto y es una colecistitis. A veces vienen con una alergia, etcétera, y prácticamente es porque tiene litiasis vesicular asociada con giardia, ameba, amebiasis, etcétera, y prácticamente confunde exactamente. Se puede entonces disolviendo los cálculos biliares, ya sea modernamente se usaba la litotricia renal para destruir los cálculos, ahora hay litotricia para los cálculos vesiculares. Tratamiento quirúrgico que puede ser colecistectomía abierta directamente. Usted llega a las vías biliares, abre lo que es la pared abdominal con sus diferentes tipos de incisiones. La más frecuente es lo que sería la que es debajo de la subcostal,
acá abajo, siguiendo la línea de las costillas, o puede ser una paramediana en el abdomen superior. Tratamiento no quirúrgico, ¿ves? Control nutricional, tratamiento no quirúrgico, con, por ejemplo, ursodiol o el kenodiol, que estos son medicamentos que van a evitar prácticamente la formación de los cálculos. Quizás los que están formados ya es un poquito difícil, pero bueno, se puede ser profiláctico y puede mejorar el cuadro. Y la litotricia extracorpórea para los cálculos biliares, prácticamente. Miren la forma que sería la que es endoscópica, tratamiento quirúrgico, prácticamente endoscópica aquí, que sería, ya no se hace con diferente, un equipo con endoscópica, tiene tres entradas, lógicamente, una para ver, otra para succionar el cetra y otra para hacer la ligadura de los diferentes elementos y sacar la vesícula biliar y sus cálculos. Ya. Esta es la idea general para la litiasis vesicular. Bueno, espero haberlos motivado, decirles qué son los cálculos biliares, por qué la litiasis vesicular se puede complicar, en qué tipo de complicaciones pueden haber, etcétera, y quién la posee con más frecuencia, sobre todo en relación con la epidemiología. ¿Quién más frecuente va a tener litiasis vesicular? Por tanto, me voy. Hoy no les he dicho nada sobre, gracias a los suscriptores, se siguen sumando muchos suscriptores, se han sumado nuevos miembros del canal. Gracias por tener en cuenta mi canal, por ayudarme, por querer hacer que este canal siga adelante, que yo pueda emplear más tiempo a este canal. Gracias, estoy muy agradecido por eso y muy agradecido, y esto da mucha autoestima y seguimos adelante. Me voy con esta frase, ante todo gracias, y decir, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, es muy difícil porque no se ha probado que podamos viajar en el tiempo hacia atrás, son teorías, etcétera, muy difícil de probarlo. Ahora, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. Lo que sí se puede es, aunque no sepamos el futuro, pero sí lo podemos fabricar, un mejor futuro. ¿Trabajando dónde? En el presente. Trabajando en el presente, hoy, ahora, puedes lograr un mejor futuro. Lógicamente, aunque nadie puede volver atrás para empezar de nuevo, yo mismo, si empezara de nuevo, estudiaría mejor la medicina de lo que la pude haber estudiado. Ustedes ven todo esto que yo me esfuerzo, que dedico, me gusta, y puedo enseñarle, puedo facilitarle. Bueno, pues creo que lo hubiera hecho mejor si yo me hubiera formado mejor. Pero no puedo volver atrás. Pero ¿qué sí puedo hacer a partir de ahora? Preparar mejores clases para ustedes, incitarles a estudiar mejor, a hacer mejor cada día. Eso sí puedo hacerlo porque estamos en el presente. Y eso me ayudaría a cambiar más el futuro. Así que bueno, seguimos adelante y nos seguimos viendo con algunas patologías de vías biliares. Seguimos adelante.